¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. De la extensa producción cultural de nuestro programa, les invitamos a escuchar de nuevo un programa del recuerdo. ¿De qué está hecho el papel blanco? Esta pregunta nos la envía el señor Gabriel Cornejo, que nos llamó por teléfono desde Ciuna, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. El papel se forma de celulosa. La celulosa es una sustancia que se encuentra en casi todas las plantas. Muchas plantas se pueden usar para hacer papel. Sin embargo, actualmente la mayor parte del papel se hace de pulpa de árboles y de papel reciclado. Dependiendo del tipo de papel que se quiera hacer, el proceso de fabricación va a variar un poco, pero a grandes rasgos es el siguiente. Los árboles se llevan a la fábrica, donde primero se les quita la corteza o cáscara. Después se parten en pedazos pequeños. A continuación se lavan y se calientan en unos cilindros enormes para hacer una pasta. Después, esa pasta, que es de color café, se debe blanquear. Para hacerlo se le agregan productos químicos como el dióxido de cloro. La pasta se va pasando por unos rodillos enormes que la van aplastando y le van sacando el agua. Y al final de la máquina va saliendo una lámina de papel que se va enrollando. El papel lo pueden vender en rollos enormes o lo pueden cortar en pliegos. Como dijimos, el proceso puede variar de una fábrica a otra, pero a grandes rasgos, así es como hacen el papel blanco en las fábricas modernas. ¿Cómo se hacen las cabecillas de vena que salen en varias partes del cuerpo, especialmente en el cuello? Esta pregunta nos la envía un estimable oyente que nos llamó por teléfono de Pavas, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Existen varias clases de pelotitas que la gente llama cabezas de vena, y estas pueden tener diferentes causas, pero por lo general se deben a dilataciones o ensanchamientos de una venita. Entonces, la sangre se represa allí, formando una especie de varice pequeña. En la mayoría de los casos, estas cabecillas de vena no son peligrosas, pero en otros casos puede ser necesario un tratamiento médico para evitar problemas mayores. También puede suceder que lo que la gente llama cabecillas de vena sean más bien pequeños tumores. Entonces, es conveniente prestarles atención, porque en algunos casos con el tiempo esos tumorcitos pueden volverse malignos. Para mayor tranquilidad, lo mejor es consultar con un médico, porque al examinar las pelotitas, el médico podrá decir exactamente qué son y cómo eliminarlas. En algunos casos, los médicos las queman con aparatos especiales. Este procedimiento es muy sencillo y no es doloroso. Están escuchando y disfrutando un programa del recuerdo. El señor Bolívar Mesén Godínez, que nos llamó por teléfono de San José, Costa Rica, nos dice lo siguiente. He oído que el monte Everest lo comparte China con Nepal. ¿La línea fronteriza pasa por la pura cima? Oigamos la respuesta. El monte Everest se encuentra en Asia, en la cordillera del Himalaya. Esta cadena montañosa es la más alta del mundo. En ella hay 14 picos de más de 8.000 metros de altura. Entre estos se encuentra el Everest, que es la montaña más alta de la Tierra. Tal y como usted dice, este monte se encuentra entre Nepal y la región china llamada Tíbet. Se considera que la línea fronteriza entre estos países pasa por la cima del monte. Vamos a contarle que hay dos formas de subir a la cima de este monte.
Una es desde Nepal, donde lo conocen con el nombre de Sagarmanta, que quiere decir la frente del cielo, donde se le conoce como Chomolungma, que quiere decir madre del universo. El nombre Everest se le puso en honor a un geógrafo y topógrafo inglés que en 1841 midió una extensa porción de los Himalayas. Uno de los picos resultó ser el más alto de todos los cerros que se conocían. A ese le pusieron el apellido de este señor y desde entonces se conoce como Monte Everest. El señor Rommel Araya Martínez, que nos llamó por teléfono de San José, Costa Rica, nos pregunta lo siguiente: ¿por qué las cuitas de las palomas dañan el metal donde yacen y viven? Oigamos la respuesta. A mucha gente le encantan las palomas y se entretienen alimentándolas en los parques, pero lamentablemente estos pájaros tan bonitos pueden causar muchos daños. Como usted dice, dañan hasta los metales. Los excrementos hacen que se rumbren y corroan prematuramente. También dañan la pintura de los vehículos y manchan las superficies donde caen. Esto se debe a los diferentes ácidos y al amoníaco que contiene el excremento de las palomas. El problema es que si no se lava y se seca, se convierte en una sal concentrada. Y si esta sal y el amoníaco se combinan con la humedad del ambiente y el agua de lluvia, producen una serie de reacciones que hacen que el acero se rumbre. Con el tiempo, esto puede llegar a causar serios daños en las estructuras de metal. Esto está pasando, por ejemplo, en un puente de Minnesota, Estados Unidos, donde hay una gran cantidad de palomas. El excremento de palomas también daña otras superficies como por ejemplo la piedra caliza, el cemento y el hormigón. Las estructuras de madera también pueden verse afectadas por el desarrollo de hongos que se encuentran en el mismo. Pero lo peor de todo es que el excremento de las palomas también puede afectar a las personas, ya que contiene hongos, bacterias y virus que pueden causar muchas enfermedades. Un estimable oyente que nos llamó por teléfono de Alajuela, Costa Rica, nos pregunta lo siguiente: ¿qué tratamiento se le puede dar a las semillas de palmera, pejibaye u ornamentales para que germinen? Es para sembrar en Atenas. Oigamos la respuesta. Para que las semillas de palmera germinen bien, lo primero que debe hacer es tomarlas de plantas buenas, es decir, que produzcan bastante, estén vigorosas y sanas. Una vez que tienen los racimos que va a utilizar, debe limpiar la semilla. Para esto primero hay que eliminarles la pulpa y dejar solo el coquito. Después debe lavar bien los coquitos con agua para eliminar los restos de pulpa que puedan haber quedado. Cuando estén bien limpios, se colocan en un recipiente con agua y sal para desinfectarlos. Para un saco de semilla, por ejemplo, puede usar medio estañón de agua, es decir, unos 100 litros, y puede usar 1 a 2 kilogramos de sal. Debe dejarlos reposar entre 24 y 48 horas. Las semillas que flotan se deben eliminar ya que no van a germinar. Está escuchando un programa del recuerdo. ¿Cómo es que una tribu de indígenas pierde su identidad? Por favor, explíquenme esto. Esta pregunta nos la hace el señor Bolívar Mesén Godínez, que nos llamó por teléfono de San José, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Un pueblo corre el riesgo de perder su identidad cuando descuida el arraigo a sus valores, tradiciones, lengua e historia. En el caso de comunidades indígenas, a menudo sucede que las nuevas generaciones se dejan influenciar por las modas, costumbres o creencias de otras personas, y las van adoptando
olvidando poco a poco las que habían mantenido sus antepasados durante mucho tiempo. Un ejemplo de esto es que en varias comunidades indígenas ya no se usan trajes tradicionales, la lengua propia y las creencias religiosas, lo cual va llevando a que se olviden las raíces y con el tiempo se vaya cambiando la identidad por otra ajena. Otro factor que influye en este desarraigo son las condiciones de pobreza, discriminación y olvido en que viven algunas poblaciones indígenas de América Latina. A menudo tales condiciones obligan a estas personas a marcharse de sus tierras, y así se van olvidando de todo lo propio o quedan como divididos. Para poder sobrevivir, se ven forzados a adoptar los valores que predominan en la sociedad a la que llegan. En otros casos más lamentables, la violencia y los abusos contra pueblos indígenas americanos han causado prácticamente su desaparición, como grupos, con lo que se ha ido borrando su identidad cultural. El señor Hermógenes Pereira Guayza nos llamó por teléfono de Talamanca, Limón, Costa Rica, y nos preguntó lo siguiente. En el almanaque Escuela para Todos de 1985 hablan de la historia de un indio llamado Ishi. Quiero saber quién era y cuándo nació. Oigamos la respuesta. Ishi pertenecía a un pueblo de indios estadounidenses llamados los Yahi, que vivían en las montañas del noroeste de California. Los Yahi eran alegres y valientes, y se dedicaban a la cacería, la pesca y a la recolección de frutas, semillas y raíces que encontraban en el campo. Pero las cosas cambiaron cuando en Europa se corrió la voz de que en esas tierras abundaba el oro. Esto estimuló la codicia de miles de hombres que llegaron a las montañas de California con el afán de hacerse ricos. Todo esto ocurrió hace unos 153 años. En esa época, la gente se instalaba en los lugares sin ningún orden y solo se respetaba la ley del más fuerte. Los indios Yahi fueron obligados a dejar las tierras donde habían vivido por cientos de años y se fueron a vivir a tierras más áridas. Fue en esa época cuando nació Ishi. El joven nunca había visto un hombre blanco porque su pueblo permanecía oculto. Según se cuenta, durante una época de mucha sequía, unos cuantos jóvenes indígenas decidieron asaltar el rancho de aquellos hombres blancos que les habían quitado sus tierras. Desgraciadamente, las consecuencias de esta acción fueron terribles. Los oreros respondieron a este ataque matando a casi toda la gente de la tribu de Ishi. Solo unas 50 personas lograron huir y se fueron a vivir a una cueva en el cañón de un río. 2 años más tarde, los buscadores de oro volvieron a atacar. Y una vez unos cuantos Yahi que lograron escapar se escondieron en otra cueva de un río apartado. 28 años después, aquellos sobrevivientes habían muerto uno por uno. Solo quedaba Ishi, que no pudo soportar la soledad y después de 3 años de vagar, fue en busca de otro ser humano. En ese momento no le importaba si era un hombre blanco, que posiblemente lo mataría. Afortunadamente, Ishi fue encontrado por hombres buenos, entre los que había unos científicos con los cuales inició una larga amistad. Esto ocurrió en 1911. Gracias a ese encuentro, hemos podido conocer la historia, costumbres, lenguaje y muchas otras cosas de los indios Yahi, contada por su único sobreviviente. Ishi vivió en el Museo de Antropología de la Universidad de California hasta 1916, fecha en que falleció a causa de una tuberculosis. Un amigo oyente que nos escribe desde Managua, Nicaragua, nos pregunta lo siguiente. Quiero saber si todavía existen unos sapos de gran tamaño dentro de las aguas del lago Titicaca. Oigamos la respuesta. El Gran Lago Titicaca se encuentra ubicado en América del Sur,
en la cordillera de los Andes, a una altura de 3.812 metros sobre el nivel del mar. El lago mide 8.562 kilómetros cuadrados y en sus frías aguas viven diferentes especies de aves, peces y anfibios. Entre esos animales hay una rana muy grande que solamente se encuentra en ese lugar. La rana gigante mide 25 centímetros de largo y se ha adaptado a pasar toda su vida bajo el agua. Para lograrlo, no respira por los pulmones, sino por la piel. Esa piel es como una gruesa tela arrugada, que tiene un sistema que le permite captar el oxígeno del agua. La rana gigante del Titicaca se encuentra en peligro de extinción, debido entre otras cosas a la contaminación de las aguas donde vive, y por las nuevas especies de peces que se han llevado al lago y que se alimentan de los huevos de este anfibio. El ser humano también ha contribuido a su desaparición, ya que la cazan ilegalmente para preparar comidas típicas de la región o porque creen que puede curar ciertas enfermedades. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.